Mamá me envió un mensaje de texto, lo hemos hablado. Estás fuera de nuestras vidas para siempre. A mi hermana le gustó. Yo respondí, perfecto. Yo también estaré fuera de sus cuentas. Para la medianoche el chat se llenó de confusión, luego de ira, y después de desesperación, a medida que las transferencias comenzaron a fallar, una por una. Quiero contar esta historia porque creo que la gente necesita escucharla, especialmente aquellos que pasan años sosteniendo a su familia, solo para ser tratados como si nunca hubieran importado, en el segundo en que dejan de dar. Mi nombre es Laura Kaplan. Tengo 33 años y soy de Tempe, Arizona. Trabajo en finanzas de sistemas, principalmente en la automatización de procesos internos para pequeñas empresas, lo que suena aburrido a menos que hayas visto un negocio pasar del caos al control total de la noche a la mañana. Gano un dinero decente, nada extraordinario, pero lo suficiente para vivir cómodamente. No crecí con mucho. Mis padres eran de los que vivían de cheque en cheque, y nunca supieron cómo dejar de vivir de esa manera. Y Megan, mi hermana menor, siempre fue a la que rodearon de atenciones, como si fuera el hijo varón. Solía pensar que era porque necesitaba más ayuda. Ahora, ya no estoy tan segura. Durante los últimos 6 años, he estado pagando cosas silenciosamente en segundo plano. La hipoteca de mis padres, sus deudas de tarjetas de crédito, el alquiler de Megan. Configuré cada sistema de pago que usan. Llevé sus impuestos, administré sus cuentas, automaticé sus facturas para que no se les pasara ninguna más, y así evitar que les cayeran cargos por sobregiro que no podían cubrir. Le di a Megan su primer puntaje de crédito decente. No preguntaron cómo funcionaba nada de eso. Simplemente estaban agradecidos de que funcionara, al menos al principio. Con el tiempo esa gratitud se convirtió en expectativa, y luego en un sentimiento de que todos se lo merecían. Megan dejó de agradecerme por la ayuda con el alquiler. Mi mamá empezó a llamarme el banco. Mi papá, no podía iniciar sesión en su propia cuenta de jubilación sin mi ayuda, comenzó a bromear diciendo que me gustaba controlarlo todo. Era agotador. Pero seguí adelante porque pensé que eso es lo que hace la familia. Incluso cuando no es justo, incluso cuando sientes que estás cargando a personas que no quieren caminar. Entonces, una mañana, de la nada, me desperté con un único mensaje de mi mamá. Lo hemos hablado. Estás fuera de nuestras vidas para siempre. Eso fue todo. 10 palabras. Y a Megan ya le había gustado. Sin advertencia, sin preámbulos, solo un mensaje de texto que me golpeó como un camión. Lo releí unas 5 veces. De hecho, me senté en la cama y revisé la fecha, pensando que tal vez era una broma del Día de los Inocentes, pero era octubre. Sin bromas, sin accidentes, solo esas palabras. Y la parte más extraña, es que al principio ni siquiera sentí ira. Solo un vacío. Así que respondí perfecto. Yo también estaré fuera de sus cuentas. Eso fue a las 8:12 de la mañana. Para las 8:20, ya estaba iniciando sesión y eliminándome de todo. No toqué ni un centavo. Simplemente desconecté todo lo que había construido. Los sistemas que configuré, los portales que mantenía, las máquinas de respiración financiera de las que dependían. Desaparecieron. Esa noche apagué mi teléfono y salí a caminar alrededor del lago cerca de mi apartamento. Recuerdo ver a los patos y pensar qué extraño era que nadie en mi familia hubiera intentado siquiera explicar el mensaje. Luego, a las 11:47 de la noche, llegó el primer mensaje de Megan. Oye, ¿por qué no puedo acceder al sitio del seguro? Dice que no estoy autorizada. Luego mi papá, la aplicación del banco no abre. ¿Qué está pasando? Después mi mamá, Laura, creo que algo anda mal con los impuestos. El panel está vacío. Vi cómo la bola de nieve crecía a partir de ahí. Intentaron iniciar sesión de nuevo. Intentaron restablecer las contraseñas. Entonces comenzó el pánico. Megan escribió, ¿cancelaste la transferencia del alquiler? Podrían desalojarme, Laura. Mi mamá siguió con, los pagos de Airbnb no están llegando. ¿A dónde van ahora? Esperé. Quería que lo asimilaran un poco, que sintieran las consecuencias.
Luego le envié un mensaje al grupo. Hice lo que pidieron. Están fuera de mi vida para siempre. Fue entonces cuando realmente comenzó el colapso. Megan envió 8 mensajes seguidos, acusándome de abandonar a la familia. Mi mamá dijo que estaba siendo vengativa. Mi papá intentó llamar y luego envió uno de esos largos y confusos mensajes en los que alternaba entre la culpa y el gaslighting. No estaban enojados porque me fui. Estaban enojados porque yo tenía el poder de irme. Y no sabían cómo funcionar sin mí. Pensé en responder una sola vez, solo para decir, ahora lo entienden. Pero no lo hice. Apagué mi teléfono y me fui a la cama. Y por primera vez en años, realmente dormí. No esperaba que se desmoronaran tan rápido. Honestamente pensé que se quedarían callados solo para salvar las apariencias. Imaginé que serían mezquinos, se pondrían a la defensiva e intentarían hacerme quedar como la dramática, pero no estaban hechos para ese tipo de orgullo. No cuando las cosas empezaron a fallar. Me desperté con una avalancha de notificaciones. 38 llamadas perdidas. La mayoría de mi mamá, algunas de Megan, una de un número que no reconocí, que supuse era mi papá usando el teléfono fijo de su trabajo, o quizás algún teléfono desechable que sacó de un cajón. Ni un solo mensaje de voz, solo llamada tras llamada. Como si pensaran que si marcaban suficientes veces, yo cedería y contestaría. Luego comenzaron los mensajes y llegaron rápido. Megan primero. Esto no es gracioso. No puedes simplemente bloquearnos el acceso. Eso es realmente abusivo, Laura. Abusivo. Luego mi papá, la cuota de la comunidad de vecinos vence. No puedo entrar a nada. Estás arriesgando la casa. Tienes que arreglar esto ahora. Mi mamá finalmente intervino con, ¿esto es en serio por ese mensaje? Solo intentábamos establecer límites. Esto es ir demasiado lejos. Límites. La palabra sonó extraña, como un chiste que no hizo gracia. Ellos dijeron, estás fuera, y le pusieron un emoji de pulgar hacia arriba. Ahora resulta que yo era la que había ido demasiado lejos, solo por decir de acuerdo. Y desconecté todo de lo que dependían. Para el mediodía, el pánico se estaba convirtiendo en una campaña familiar en toda regla. De repente estaba recibiendo mensajes de personas de las que no había sabido nada en años. Hola, cariño. Tu mamá dijo que ha habido un malentendido. Las familias discuten. No tires todo por la borda por un mensaje de texto. Tía Carla. Estoy seguro de que no lo decían en serio. Tu papá me dijo que has estado bajo mucho estrés. Dijo que siempre has sido la sensata. Vamos, arregla esto. Tío Rick. Las historias ya habían comenzado a circular. Ahora yo era la inestable, la emocional, la que estaba actuando mal. No la que renunció a fines de semana para arreglar su desastre de impuestos. No la que construyó un sistema financiero completo alrededor de su caos y lo mantuvo todo funcionando sin pedir nada a cambio. Entonces Megan subió la apuesta. Si no vuelves a poner el dinero del alquiler, estoy acabada. Laura, mi contrato dice que solo tengo un aviso por pago tardío antes de que inicien el proceso de desalojo, pero a ti no te importa, ¿verdad? Solo quieres que fracasemos. Seguido de, espero que te sientas poderosa ahora. Lo ignoré. A las 3:15 de la tarde envió otro. No olvides que sé lo que hiciste con todas esas cuentas. Te crees muy lista, pero si me pongo a buscar, apuesto a que encontraré algo que valga la pena denunciar. Ahí estaba la amenaza. No tenían nada. Yo lo sabía. Todo estaba documentado, cada transferencia, cada inicio de sesión, cada declaración de impuestos. Megan apenas sabía la diferencia entre un número de ruta bancaria y una contraseña de Netflix. Pero aún así, el mensaje no se trataba de hechos. Se trataba de pánico. Luego, el cambio. A las 5:42 de la tarde, recibí un largo mensaje de mi mamá. Era disperso, pasivo-agresivo, casi como una disculpa. Escribió, no queríamos excluirte de verdad. Solo estábamos frustrados.
Actúas como si no pudiéramos hacer nada por nuestra cuenta. Megan dijo que nos tratas como si fuéramos incompetentes. Fue entonces cuando me di cuenta. Nunca odiaron lo que yo hacía. Odiaban que funcionara. Odiaban que me necesitaran, que me convirtiera en la persona en la que confiaban, mientras que Megan, la que siempre defendían, nunca cumplía con nada. Así que decidieron derribarlo todo. El único problema fue que una vez que quemaron el puente, se olvidaron de que era yo quien lo sostenía. No respondí hasta la medianoche. Esperé lo suficiente para dejar claro que no era una respuesta apresurada. Luego escribí, deja que Megan se encargue. Después de todo, a ella le gustó el mensaje. Eso fue todo. Sin insultos, sin explicaciones. No respondieron. Durante 2 días enteros, el chat estuvo en silencio. Ni una sola palabra. Luego, en la tercera mañana, Megan me llamó llorando. No enojada, no gritando, solo llorando. Pero no era por mí. Era por lo que acababa de perder. Cuando Megan llamó en la tercera mañana después de que los excluí, no contesté. Vi sonar el teléfono mientras tomaba mi café. Volvió a llamar, y luego otra vez. Al cuarto intento, dejó un mensaje de voz. Eso solo me dijo que algo andaba mal. Megan nunca dejaba mensajes de voz. Apenas escribía frases completas. Esperé unos 10 minutos antes de escucharlo. Estaba llorando. Llorando de verdad. Su voz era temblorosa y apresurada, como si estuviera tratando de decirlo todo antes de derrumbarse de nuevo. Recibí un aviso de 3 días. Laura, no sabía que sucedería tan rápido. Por favor, no puedo perder este lugar. No sé qué hacer. No tengo a dónde más ir. Me quedé sentada escuchándolo 2 veces. No porque no lo entendiera la primera vez. Solo necesitaba escuchar cuán real sonaba. Esto no era una actuación. No estaba exagerando. Esto era pánico. Revisé la fecha, 5 de octubre. Su alquiler vencía el 1. Sin la transferencia automática que había configurado años atrás, tendría que conectarse, iniciar sesión y pagar manualmente, lo que estoy dispuesta a apostar que ni siquiera sabía cómo hacer. El periodo de gracia había pasado. Ahora era real. Desalojo real. Y por una vez, no había una red de seguridad. Ningún depósito de emergencia de mi parte. Ningún rescate silencioso por Venmo a la 1 de la madrugada. Ninguna solución milagrosa tras bastidores, solo silencio, solo consecuencias. Luego llegaron los mensajes. Mi mamá, no nos dimos cuenta de que las cosas estaban tan apretadas para ella. ¿Puedes cubrir solo este pago de alquiler y luego resolveremos algo más? Mi papá, vamos. Sabes que no somos buenos en estas cosas. Solo hazlo por ella. Siempre lo hacías. A las 2 de la tarde, Megan me envió otro mensaje. Sin llanto esta vez. Solo una línea corta. Te lo devolveré. Lo prometo. Y ese casi me convence. Por una fracción de segundo, algo en mí se ablandó. No por culpa, sino por costumbre. Ya había escuchado esa misma frase antes. Recordé la última vez que la dijo hace 3 años, después de que la salvé de $3.200 en reparaciones de coche y facturas de tarjetas de crédito. Esa fue la única vez que prometió devolverme el dinero. Nunca más lo mencionó. Ni una sola vez. Seguí viendo cómo el chat explotaba. Mensajes de la tía Carla, de la prima de mi mamá, Donna, incluso de un antiguo vecino que de alguna manera se vio involucrado. Ellos te quieren, Laura. Solo estás pasando por un mal momento. No dejes que el dinero lo arruine todo. Sabes que tu hermana es un desastre. No la castigues por ello. Siempre te ha admirado. Esta no eres tú. No respondí. Tampoco los bloqueé. Quería que vieran que estaba leyendo y eligiendo el silencio. Entonces Megan envió uno más. Espero que estés orgullosa. Excluiste a tu propia familia. Ganaste. De acuerdo.
A eso se reducía todo. No amor, ni lealtad, ni comprensión, solo ganar y perder. Solo castigo y orgullo. Todavía pensaban que estaba haciendo esto para demostrar algo. Que estaba tratando de vengarme. Pero nunca se detuvieron a preguntar por qué exploté. Porque ese mensaje, esas 10 palabras de mi mamá, fueron la gota que colmó el vaso después de 6 años de mantener todo unido. La verdad es que no quería venganza. Quería paz. Quería espacio. Quería dejar de despertarme con una lista de cosas que tenía que arreglar para personas que ni siquiera decían gracias. Y ahora la tenía. Más o menos. Hasta esa noche, cuando llegó la solicitud de Venmo de Megan. $1.850. La nota solo decía, por favor. La miré durante mucho tiempo. Luego la dejé pendiente sin negarla ni aceptarla, simplemente flotando allí, de la misma manera que ella solía flotar por la vida, a medio intentar, a medio esperar que alguien más la salvara. A la mañana siguiente revisé el portal de Airbnb por curiosidad. El panel de control estaba en blanco. Sin reservas, sin pagos próximos, y el correo electrónico vinculado a la cuenta había sido cambiado. Estaban tratando de restablecer todo, y ya estaba empezando a desmoronarse. 2 días completos de silencio. La solicitud de Venmo de Megan permanecía allí, intacta. El chat se había calmado y por primera vez en semanas mi teléfono no vibraba. Empecé a pensar que tal vez, solo tal vez, finalmente lo habían entendido, que esto era real. Entonces llegó el sábado por la mañana. Me estaba cepillando los dientes cuando recibí una alerta de fraude en mi teléfono. Un intento de cargo de $4.600 desde la cuenta de Airbnb, pero no desde su tarjeta. Desde una de las mías, una vieja tarjeta de negocios que había usado una vez, hace más de un año, solo para cubrir una reparación de fontanería cuando la ducha en el Airbnb de Scottsdale explotó a mitad de una reserva. La eliminé de la plataforma justo después, o eso creía. Intentaron pasarla de nuevo, denegada. Luego vino otro intento, esta vez por $1.100, luego $900. Ambos marcados como sospechosos. Y entonces recibí un correo electrónico del equipo de fraude de Airbnb pidiéndome que confirmara si la cuenta había sido comprometida. Múltiples intentos de pago fallidos. 3 tarjetas en 2 horas. Una de las cuales ni siquiera coincidía con el nombre del titular de la cuenta. Una de ellas era de Megan. En ese momento supe lo que estaban haciendo. Ya no solo estaban en pánico. Estaban luchando desesperadamente. Intentaban juntar los restos financieros que les quedaban. Mis tarjetas viejas, la tarjeta de débito de Megan, la cuenta corriente medio congelada de mi papá. Como intentar arrancar un coche sin batería metiendo un tenedor en el encendido. Entonces llegó la llamada. No de Megan esta vez. De mi mamá. No sé por qué contesté. Quizás tenía curiosidad. Quizás quería escuchar qué excusa se le ocurriría. No gritó. Ni siquiera sonaba enojada. Sonaba cansada. Dijo que estaban en problemas. El alquiler de Megan no se había pagado. El calendario de Airbnb falló y borró sus anuncios porque, por supuesto, no tenía idea de cómo mantenerlo. Las reservas se estaban cancelando. Los pagos rebotaban. No sabían qué hacer. Entonces lo dijo: sabemos que estás enojada. Sabemos que cometimos errores, pero esto no está bien, Laura. No puedes castigarnos así. Está arruinando todo. Ese fue el momento en que supe que nunca lo entenderían. Todavía pensaban que yo les estaba haciendo esto a ellos, no por culpa de ellos. Le dije una cosa. Dejen de intentar usar mis tarjetas. Eso es fraude. Se quedó en silencio, luego dijo que Megan probablemente cometió un error, que no fue su intención. Que solo intentaba ayudar. Colgué. 5 minutos después, Megan me envió un mensaje de texto. Bueno, les había contado. Oye, ya veo de qué va esto. ¿Quieres guerra? Bien. Empecemos. Guerra. Esa palabra se quedó conmigo todo el día, porque realmente pensaba que de eso se trataba.
Que era sobre venganza, no sobre límites, no sobre años de agotamiento, no sobre el hecho de que me exprimieron hasta la última gota y luego me desecharon como si nunca hubiera sido parte del equipo. Esa tarde apagué mi teléfono y fui de excursión. South Mountain, solo yo y el cielo. No había hecho eso en años. Solía ir cada 2 fines de semana antes de verme envuelta en ser una enfermera de triaje financiero a tiempo completo para 3 personas que no sabían leer una factura de servicios públicos. Me quedé fuera hasta el atardecer. Dejé que mi teléfono se quedara sin batería. Sin música, sin mensajes. Solo caminé y caminé hasta que todo en mi cabeza se calmó. Cuando llegué a casa y cargué mi teléfono, ni siquiera me sorprendió lo que vi. Mamá lo había hecho público. Publicó un largo estado en Facebook, un ensayo lleno de lágrimas sobre su corazón roto, sobre su hija que la excluyó sin motivo, sobre lo difícil que es ser madre a veces, especialmente cuando tu propia hija se vuelve fría. Docenas de me gusta a algunos emojis de corazón, señoras mayores de la iglesia comentando cosas como, los jóvenes de hoy no saben lo que es la lealtad, y eres una mamá muy fuerte. Estaba sentando las bases, construyendo la narrativa, moldeando las consecuencias en algo digerible para sus amigos y familiares. No la versión real, no aquella en la que pagué sus deudas, reconstruí sus vidas, administré sus finanzas durante 6 años seguidos sin quejarme, y solo me fui después de que me enviaron un mensaje de 10 palabras diciendo que habían terminado conmigo. En su versión, yo era cruel. Ingrata. Luego vinieron los mensajes privados. Uno de mi prima Ashley. Oye, no quiero meterme en medio, pero tu mamá publicó algunas cosas. ¿Estás bien? ¿Pasó algo? Uno de un amigo de la familia con el que no había hablado en años. Siempre pensé que eras la responsable. Espero que lo resuelvan. No dejes que el orgullo se interponga. Y luego el que realmente me molestó. Un comentario debajo de la publicación de mi mamá, de la propia Megan. No solo nos excluyó. Nos dejó ahogarnos. Fue entonces cuando me di cuenta de algo importante. No iban a disculparse. No iban a reflexionar. Iban a convertirme en la villana de su historia. Y yo ni siquiera había tocado un solo dólar de los suyos. Todo lo que hice fue alejarme. Había pasado poco más de una semana. El silencio era ensordecedor. No más mensajes de texto, ni llamadas perdidas, ni publicaciones de Facebook para hacerme sentir culpable. Debería haber sentido paz, pero no era paz. Era esa sensación que tienes antes de que estalle una tormenta. Aire pesado. Entonces, tarde una noche, Megan envió un mensaje. Sin drama esta vez. Sin sarcasmo. Solo podemos hablar. Solo nosotras dos. En serio. Lo ignoré hasta el día siguiente. No sé por qué respondí, pero lo hice. Le dije que podía llamarme a las 6 de la tarde en punto. Ni antes ni después. Ella aceptó. A las 6 en punto llamó. No perdió el tiempo fingiendo. Su voz era tranquila, podía oír el agotamiento detrás de ella. Dijo que estaban en un lío, y eso ya lo sabía. Pero lo que no sabía, y lo que finalmente admitió, fue cuán mal se habían puesto las cosas. El Airbnb congelado, los pagos bloqueados, los huéspedes reembolsados automáticamente por la plataforma porque el calendario se borró y las reservas no se cumplieron. Mi papá había presentado algún tipo de apelación con su prestamista hipotecario, y lo había hecho tan mal que provocaron una retención temporal en su pago automático. El propietario de Megan había iniciado el proceso legal, no solo amenazas esta vez, sino papeleo real. Y mi mamá intentó volver a presentar sus impuestos y puso el EIN incorrecto. Y ahora el IRS lo había marcado. Estaban superados y lo sabían. Entonces Megan dijo esto: no podemos seguir viviendo así. No estoy diciendo que tuviéramos razón, ¿de acuerdo? Pero si nos ayudas a arreglarlo, si solo nos pones de nuevo en el camino correcto, pararemos. No más arrastrarte por Facebook. No más hacerte la mala. Hemos terminado de pelear. Solo queremos paz. Paz. Esa palabra otra vez. Me quedé en silencio.
Ella tomó eso como permiso para continuar. Dijo que no querían ser enemigos. Que la familia se estaba desmoronando por el orgullo, que podíamos arreglar todo con un poco de cooperación. Luego el verdadero golpe, si te damos acceso de nuevo, no control, solo acceso, y aceptas ayudarnos a superar esto, respetaremos tu espacio. Nos apegaremos al plan. Solo necesitamos tu ayuda. Debería haber dicho que no. Lo sabía, pero había una parte de mí no blanda, solo cansada, que quería que el ruido terminara. No la paz con ellos, sino la paz de todo aquello. Así que acepté con condiciones, todo por escrito. Arreglaría el sistema de Airbnb, los ayudaría a presentar nuevamente los impuestos, cubriría el alquiler de Meghan una vez, directamente a su propietario. No un regalo, ni un préstamo. Un puente final. A cambio se mantendrían al margen de mi nombre, mis cuentas y mi vida. No más espectáculos en las redes sociales. No más campañas de difamación familiar. Incluso hice que Meghan aceptara eliminar cada publicación e historia sobre mí. Ella dijo, hecho. Voy a hacer una captura de pantalla de esto. Para que quede constancia, ¿verdad? Me tomó 4 días. Limpié su desastre como siempre lo había hecho. Puse el Airbnb de nuevo en línea, arreglé el sistema de pago, programé los reembolsos de los huéspedes que aún no se habían procesado. Llamé a la oficina de impuestos a la propiedad en su nombre, volví a presentar los documentos del IRS y contacté a alguien que conocía en administración de propiedades para que se hiciera cargo del anuncio, y así poder quitar mi nombre para siempre. También envié $1.850 al propietario de Meghan con una nota directa, este es el último pago. Cualquier alquiler futuro es su responsabilidad. No me contacte de nuevo. Fue lo más organizados que habían estado en años, porque yo lo hice por ellos. Y durante 2 días enteros hubo paz. Nada más que silencio, sin llamadas, sin drama. Estaba tranquilo. Luego vino el remate. Me desperté con una nueva solicitud de Venmo de Meghan. $3.000. Sin explicación, sin mensaje, solo el número. Entonces mi teléfono se iluminó de nuevo. Instagram. Había publicado una historia, una foto de ella en una bata de spa sosteniendo una mimosa. El pie de foto decía, fin de semana de autocuidado, cortesía de la paz familiar. Y debajo una publicación etiquetada de una de sus amigas. Una habitación de hotel. Risas ahogadas. El pie de foto, finalmente consiguió lo que quería. Actitud de reina. Pero la peor parte fue la última diapositiva. Era solo texto sobre un fondo negro. Se compró su regreso. Más fácil de lo que pensábamos. No me moví. Solo miré la pantalla sin sorprenderme, sin enojarme, simplemente harta. No era solo que tomaran el dinero. Era que lo usaron para celebrar haberme engañado públicamente, como si yo fuera una tonta a la que habían superado. Una hermana rica y estúpida que no podía evitarlo. Ese fue el momento en que todo se detuvo para mí. Le envié una palabra a Meghan y luego archivé nuestros mensajes, eliminé el chat grupal, bloqueé sus números, sus redes sociales, sus correos electrónicos, a cada amigo, a cada primo, a cada vecino entrometido que los había animado, o se había quedado en silencio. Obtuvieron lo que querían. Y fue la última vez que lo harían. Después de enviarle a Meghan esa última palabra, disfruta, no esperaba gratitud ni siquiera vergüenza. Pero pensé por un segundo que tal vez se quedaría callada, que tal vez se daría cuenta de lo que había hecho. En cambio el silencio que obtuve se sintió calculado, como si tuvieran lo que querían y ya no necesitaran hablar. No más disculpas falsas. No más pánico. No más fingir que querían la paz. Solo silencio total. Y de alguna manera, eso dolió más que cualquier insulto. Ni siquiera estaban fingiendo ahora. Dejé de revisar sus perfiles por unos días. Luego, tarde una noche, cuando no podía dormir, abrí de nuevo el Instagram de Meghan. La historia del spa ya no estaba, pero había algo más. Una nueva publicación. Era una foto de ella de pie en un balcón, con una bata de hotel, sosteniendo una copa de vino. El pie de foto decía, de vuelta a mi paz.
Algunas personas ya no pertenecen a tu historia. Tenía más de 100 me gusta. Todos los nombres habituales estaban allí. Amigos, primos, incluso mi mamá. No hice clic en su perfil, pero no lo necesitaba. Ya sabía que había respaldado la nueva historia. Megan, la superviviente de mi crueldad. Yo, la villana que se negó a perdonar. No reaccioné. Simplemente cerré la aplicación, dejé mi teléfono y miré al techo. Así eran ellos ahora. O quizás así habían sido siempre. 2 días después, recibí una carta por correo. Sin remitente, pero la letra era familiar. Era mi papá. No dijo lo siento ni una sola vez. En cambio, habló de lo difícil que había sido este año para todos. De cómo las familias dicen cosas que no sienten, y de cómo yo reaccioné de forma exagerada. Dijo, todavía te queremos. Eso no ha cambiado. Solo estás pasando por un mal momento ahora mismo, y esperamos que vuelvas cuando estés lista. Estaremos aquí. Sigues siendo nuestra hija. Eso debería contar para algo. La leí 2 veces, la doblé y la puse en el cajón donde guardo las cosas que no quiero ver, pero que tampoco puedo tirar del todo todavía. Querían fingir que yo estaba teniendo un mal año. Como si hubiera chocado contra un muro mental y solo necesitara tiempo. Como si finalmente regresaría arrastrándome, con la cabeza gacha, agradecida de que me dejaran entrar de nuevo. Nunca lo entendieron. No los excluí porque estuviera enojada. Lo hice porque me mostraron exactamente quiénes eran cuando dejé de ser útil. Ese mensaje, estás fuera de nuestras vidas para siempre, no fue un error. Fue una elección. Un momento en el que finalmente dijeron en voz alta lo que siempre habían sentido por dentro. Y cuando yo tomé la misma decisión, de repente yo era el problema. No los bloqueé. No de inmediato. Dejé que todo se asentara. Luego, unas semanas después, una amiga de la familia me envió un mensaje. Alguien con quien no había hablado desde la secundaria. Dijo, oye, Laura. No quiero entrometerme, pero vi algunas cosas que publicó tu mamá. Solo quería decir que espero que estés bien. Es terrible ver a una familia desmoronarse. Ni siquiera respondí. ¿Qué sentido tenía? Para cuando alguien me contactaba, la historia ya había sido contada. La versión que los hacía parecer rotos pero adorables, y a mí fría e inalcanzable. Megan, la hermanita con problemas. Mamá, la matriarca devota. Papá, el pacificador confundido. Yo, el fantasma. Unos días después, abrí mi software de presupuesto por última vez. Realicé un escaneo completo y encontré 3 pequeños pagos automáticos todavía activos de mi parte, uno en el servicio de streaming de Megan, otro vinculado al almacenamiento en la nube de mi mamá, y una vieja cuenta de Dropbox al azar que mi papá probablemente no había usado en años. Desconecté cada uno de ellos. Eliminé cada contraseña guardada, borré cada inicio de sesión compartido, cambié cada configuración, lo cerré todo. Luego me senté y me di cuenta de lo silencioso que se había vuelto todo. No solo mi teléfono, toda mi vida. No más mensajes de crisis, no más llamadas de pánico a medianoche. No más cenas de chantaje emocional. No más falsos intentos de reconciliación, solo espacio. Obtuvieron lo que querían. Jugaron el juego y ganaron la ronda. Y se lo permití porque ya no necesitaba demostrarles nada. No más. Que publiquen. Que reescriban. Que me conviertan en la villana en cada historia que cuenten. Aún así, perderán. Porque el verdadero castigo no es perderme a mí. Es darse cuenta de que nunca supieron lo que yo valía, hasta que ya me había ido.